Me llamo Malik Warren, y el mes pasado asistí a lo que creí que era una fiesta de cumpleaños, pero resultó ser una emboscada familiar. Empezó con una simple invitación: el hermano mayor de Kendra, Tobias, cumplía 38 años, y sus padres insistieron en celebrarla en su finca. Pensé que era solo uno de esos eventos familiares tensos pero tolerables, de esos que se soportan por el bien del matrimonio. Lo he estado haciendo desde que Kendra y yo nos pusimos serios. Aprendiendo a lidiar con los delicados egos y las constantes comparaciones de su familia. Pero esta vez se sintió diferente. Envolví el reloj de lujo, nada ostentoso, pero algo digno, algo que dijera: respeto a tu hermano. Incluso consideré añadir una tarjeta manuscrita, pero no quería exagerar. Tobias siempre había sido difícil, hablador y poco cumplidor, pero yo estaba decidida a mantener la paz. Había trabajado demasiado duro construyendo mi consultora como para dejar que me consideraran el problema. Al cruzar la verja de entrada, la finca lucía exactamente igual que siempre. Pilares de piedra blanca, un largo camino de entrada, césped impecable, el tipo de lugar que olía a dinero antiguo, aunque los extractos bancarios indicaran lo contrario. Me detuve cerca del garaje y respiré hondo. Me ajusté el cuello del traje y me miré en el retrovisor. Sin arrugas. Sin problemas. Solo un hombre intentando ser lo suficientemente bueno para una familia que me trataba como si hubiera escapado a sus expectativas. Dentro, la casa bullía de conversaciones y risas educadas. Tobias presidía la sala junto a la chimenea, con una copa en la mano y una sonrisa tan amplia que envolvía la sala. Los padres de Kendra, Joyce y Clarence, estaban cerca, con las cabezas inclinadas hacia él como girasoles que buscan la luz. Kendra flotaba entre los invitados, con una sonrisa formal en los labios, escudriñando a la multitud con la mirada, como una anfitriona más que como mi esposa. Le entregué el reloj a Tobias, quien lo aceptó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Malik, dijo, dándome una palmada en la espalda como si fuéramos viejos compañeros de equipo en lugar de desconocidos obligados a compartir vacaciones. Genial. Muy bonito. Ni siquiera lo abrió, simplemente se lo entregó a Joyce, quien lo colocó sobre una mesa con los demás regalos, botellas de vino, tarjetas de regalo y unos gemelos que parecían sospechosamente baratos. La cena fue larga y aburrida. Roast beef, patatas gratinadas, charla interminable. Asentí con cada historia sobre el último emprendimiento de Tobias, aunque sabía que nunca se había quedado con ninguna. Bebí un sorbo de vino y observé cómo los demás seguían atentamente cada una de sus palabras. Visionario, lo llamaban. Un líder nato. Mientras tanto, había construido mi negocio con una laptop de segunda mano en un espacio de trabajo compartido, había generado suficientes ingresos para comprar un ático, y seguía siendo solo Malik, que tuvo suerte con Kendra. Después de cenar, el ambiente cambió. Las risas se apagaron, reemplazadas por una tensión que no podía identificar. Las velas del pastel parpadeaban, y el glaseado deletreaba: «Feliz 38º cumpleaños, Tobias», con letras brillantes y dulces. Él hizo un gesto de soplarlas, con las mejillas infladas, y yo apreté los labios como un niño que desea un juguete. Entonces Joyce golpeó su vaso con una cuchara y todos guardaron silencio. «Tenemos algo que nos gustaría hablar», dijo con voz empalagosa y débil. Miré a Kendra, que no me miraba a los ojos. «Tobias ha pasado por mucho», empezó Clarence, con un tono lento y pausado. «Siempre ha sido un soñador, un hombre con grandes ideas. Todos sabemos cuánto ha sacrificado por esta familia». Quería preguntarle qué había sacrificado exactamente. Había vivido sin pagar alquiler en su casa de huéspedes durante una década. Pero me mordí la lengua. «Necesita espacio para recuperarse», continuó Joyce, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa. «No se puede esperar que un hombre de su edad prospere en la habitación de invitados para siempre». Sentí que se me aceleraba el pulso. Ya sabía a dónde iba esto. Kendra se aclaró la garganta. «Malik», dijo con voz suave pero firme. «Ya hablamos de esto. Tobias necesita un lugar donde construir su futuro. Tienes ese precioso ático, es demasiado para una sola persona. Podría quedarse ahí hasta que se instale». Parpadeé, atónita. Nunca habíamos hablado de esto. La verdad es que no. Algunos comentarios casuales aquí y allá, pero nada parecido,
Nada con todos los ojos puestos en mí, esperando mi aprobación. Esa es mi casa, dije lentamente, intentando mantener la voz tranquila. Trabajé para ese lugar. No es un hotel. Sentí que la habitación se encogía a mi alrededor. Tobías se recostó en su silla, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios. Malik, dijo con un tono de falsa humildad, solo necesito una inyección. Tienes esa ala de más, ¿verdad? Ni siquiera te darías cuenta de que estoy ahí. Miró a su alrededor, recibiendo asentimientos y miradas de compasión de su familia. Estarías haciendo lo correcto, añadió Joyce, con un tono tan dulce que te podría poner los dientes rojos. Las familias se ayudan mutuamente. La mirada de Kendra se posó en la mía, fría y expectante. Nos debes eso, dijo. Sus palabras me golpearon como una bofetada, incluso antes de que su mano lo hiciera. Me dolió la cara. La habitación quedó en silencio. Miré a mi alrededor, nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Tobías bajó la mirada hacia su plato vacío. Joyce se miró las uñas. Clarence levantó su copa y dio un sorbo largo y pausado. Kendra se quedó allí, con la mano aún levantada, como esperando un segundo golpe. Me puse de pie lentamente, mi silla rozando el suelo pulido. Sentía una opresión en el pecho, como si cada respiración estuviera rodeada de alambre de púas. Quería gritar, chillar, preguntar cómo podían hacerme esto. Pero en cambio, miré a Kendra, la miré de verdad, y vi la persona que había elegido ser. Alguien que veía mi esfuerzo como un recurso para redistribuirlo entre su hermano. Alguien que pensaba que mi dignidad era negociable. No dije ni una palabra. No les debía eso. Me di la vuelta y salí, con cada paso intentando no temblar. Esa bofetada hizo más que doler. Abrió algo permanente. Una puerta que llevaba años agrietándose. Una puerta que finalmente decidí cruzar. Y nunca miré atrás. Tobías siempre había sido la joya de la familia. El hermano de oro. El hijo pródigo cuyo cada paso en falso se convertía en una encantadora anécdota en la mesa. De pequeña, Kendra siempre hablaba de él como si fuera un héroe trágico. Incomprendido. Desafortunado. Dotado más que el resto de nosotros. Y todos los demás parecían creérselo. Una startup fallida por aquí. Una etapa musical por allá. 3 grados sin terminar. Sin embargo, en cada historia contada alrededor de esa enorme mesa de comedor, él era un visionario. Yo solía pensar que era inofensivo. Cada familia tiene sus prejuicios, me dije. Quizás necesitaban creer en él para no enfrentarse a la verdad. Pero cuanto más mayor me hacía, más comprendía que esta adoración no solo lastimaba a Tobías. Cambió la forma en que me veían. Mientras tanto, construí mi consultora tecnológica desde cero. Sin capital inicial de mi familia. Sin redes heredadas. Solo yo, mis habilidades y jornadas de 14 horas en un espacio de coworking que olía a café quemado y ambición. Puse mi nombre en la puerta de esa oficina. Cada factura. Cada contrato. Cada centavo que gané, lo gané. Había pagado nuestra boda. Cada proveedor. Cada flor. Cada gota de champán. Y cuando los padres de Kendra enfrentaron una crisis hipotecaria hace 2 años, yo firmé el cheque que les permitió quedarse en su casa. Y, sin embargo, nada de eso cambió su percepción de mí. Yo era simplemente Malik. Tuve la suerte de estar casado con Kendra, la hermana de Tobías, el hombre que algún día podría cambiar el mundo si alguien le diera un respiro. Oía a Joyce en las cenas familiares, describiendo la última idea de Tobías con la reverencia de un guía turístico de museo. Es tan creativo, ¿sabes? Siempre piensa de forma innovadora. Como si pensar fuera lo único que importara. Como si los resultados fueran irrelevantes. Clarence asentía, añadiendo que la marca de un genio, en realidad, es que no se conforma con la mediocridad. La mediocridad, para ellos, era un ingreso estable. Un apartamento limpio. Un matrimonio donde las cuentas estaban pagadas y la luz seguía encendida. La mediocridad era yo. Creo que lo peor fue ver cómo Kendra jugaba con ambos bandos. Ella sonreía radiante ante los planes descabellados de Tobías,
como aquella vez que intentó importar dieridos tallados a mano de Australia para venderlos en línea, solo para perder miles en gastos de envío. Lo llamaba apasionado, incluso mientras yo pagaba la deuda de la tarjeta de crédito que él convenientemente olvidó mencionar. Luego se volvía hacia mí, con los ojos llenos de cansancio, y decía: «Eres tan bueno manteniendo las cosas estables». Estable. Como si fuera un muro que sostenía sus verdaderos sueños. Solía dejarlo ir. Me decía a mí misma que estaba siendo hipersensible, que las familias siempre tienen puntos ciegos. Pero a medida que crecía, más me daba cuenta de que su punto ciego era mi existencia entera. Nunca me vieron realmente como parte de ellos. En realidad, no. Yo era el hombre que se interponía en el camino de la comodidad de su niño mimado. El hombre que les recordaba, cada vez que entraba en una habitación, que el trabajo duro y la responsabilidad realmente valían la pena. Esa era una verdad que no soportaban. Porque si yo podía hacerlo, si podía construir algo de la nada, ¿qué decía eso de Tobías? ¿Qué decía eso de ellos? Recuerdo la primera vez que conocí a Tobías. Fue en una barbacoa en el patio trasero de los padres de Kendra, con manteles de cuadros y canapés cuidadosamente dispuestos. Estaba cerca de la parrilla, contándoles a sus primos su plan de lanzar un festival de música en el desierto, una celebración de la autoexpresión radical, como él lo llamaba. Tenía esa forma de hablar, como si cada palabra fuera una profecía. Incluso entonces, pude ver las grietas. Nunca había organizado una fiesta de cumpleaños. Pero nadie lo cuestionó. Todos asintieron, con los ojos brillantes de esa fe que me hacía sentir como si yo fuera la que estaba fuera. Intenté conversar, le pregunté sobre logística, seguros, permisos. Me ignoró con un gesto de la mano y una risa que no llegó a sus ojos. Malik, a veces simplemente hay que creer, tío. Quería respetarlo. De verdad. Era el hermano de Kendra. Pero el respeto se gana, no se hereda. A lo largo de los años, lo vi pasar de una idea a otra, una línea de aceite de barba de lujo, una startup de videojuegos, un documental sobre artistas callejeros que nunca pasó del tráiler. Cada vez que fracasaba, siempre había alguien a quien culpar, al mercado, al equipo, al timing. Nunca a él. Y siempre, la familia se aislaba, apoyándolo como si fuera víctima de un mundo cruel que no comprendía su brillantez. No era solo que esperaran que yo pagara la cuenta, aunque eso ocurría con bastante frecuencia. Era la forma en que me miraban cuando no lo hacía, como si yo fuera el que decepcionaba a la familia, el que no entendía la importancia de ayudarnos mutuamente. Nunca los vi ayudarme, ni cuando trabajaba durante las vacaciones, ni cuando me perdía cumpleaños por firmar con un cliente que nos mantendría a flote. Kendra me daba una palmadita en la mano y decía: simplemente no lo entienden. Pero ya sabes cómo son las familias. Y yo asentía, diciéndome que tuviera paciencia, que tal vez algún día me verían tal como era. Un hombre que había construido algo, un hombre que se había ganado el respeto. Pero el respeto no estaba en su vocabulario cuando se trataba de mí. Yo era el obstáculo, el marido inconveniente que tuvo la audacia de triunfar en sus propios términos. ¿Y Tobías? Tobías era la estrella que no podían dejar que se apagara. Así que cuando me atacaron en su fiesta de cumpleaños, supongo que no debería haberme sorprendido. Debería haberlo visto venir, la mirada endurecida de Kendra, la sonrisa de Tobías como si por fin hubiera ganado. Porque en su mundo, mi éxito era solo una cosa más a la que se creían con derecho. De pie allí esa noche, después de la bofetada que lo cambiaría todo, comprendí la verdad que me había negado a ver. Nunca me quisieron en su mesa, ni como un igual, ni como un hombre. Igual que el cajero automático con rostro. El hombre que casó a su hija y le dio la vida lo suficientemente cómoda como para que pudiera sostener sus sueños. Tobías siempre había sido el hermano de oro, y yo siempre había sido el marido fantasma. El hombre al fondo. El hombre que nunca encajaría del todo. Pero esa noche, en el eco de la bofetada y el silencio que siguió, algo en mí cambió. Ya no era el fantasma, y estaba completamente segura de que no iba a dejar que me atormentaran más. Hace un año, Kendra y yo nos mudamos al Cascal Penthouse, un espacio que me gané tras 14 años de trabajo agotador. Cada centímetro de ese lugar parecía un monumento a las noches largas, el mal café y los sueños que había convertido en realidad.
Vistas de la ciudad desde el suelo hasta el techo, paredes de cristal que dejaban entrar el horizonte como un viejo amigo, una arquitectura abierta que transmitía libertad tras años de apartamentos abarrotados y paredes compartidas. No era solo un hogar, era el primer lugar donde me permitía respirar. Recuerdo la primera noche que nos mudamos. Kendra estaba prácticamente vibrando de emoción, corriendo de una habitación a otra como una niña en una tienda de dulces. Malik, mira la cocina. Podríamos celebrar Acción de Gracias aquí. Dijo con los ojos abiertos, mientras sus dedos recorrían las encimeras de mármol como si fueran reliquias sagradas. Me quedé allí, exhausto pero orgulloso, con una copa de champán en la mano. Esto es todo, le dije. Este es nuestro espacio. De nadie más. Ella sonrió y me besó como si lo creyera, como si estuviera lista para hacer de esto nuestra fortaleza contra el mundo. Por un tiempo, me lo creí también. Entonces su familia vino de visita. Se suponía que sería una cena rápida, una velada formal para mostrarles nuestro nuevo hogar y asegurarles que su hija vivía bien. Pero desde el momento en que cruzaron la puerta, sentí un cambio. Joyce se quedó sin aliento al ver los mostradores de mármol, llevándose la mano a la garganta como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», exclamó. «Esto es extravagante». Su tono me hizo parecer que había construido un palacio dorado en medio del desierto. Clarence entró, y yo entrecerré los ojos para observar cada detalle como si estuviera evaluando la oficina de la competencia en lugar de la casa de su yerno. «¿Y a qué te dedicas exactamente, Malik?», preguntó con una voz demasiado informal para parecer inocente. Le dije, de nuevo, que tenía una consultora tecnológica. Que había empezado sin nada y había creado una cartera que incluía de todo, desde empresas de logística hasta agencias de marketing internacionales. Asintió como si me siguiera la corriente. Como si no pudiera creer que un hombre como yo pudiera lograr esto. ¿Y Tobías? Dios mío, Tobías. Entró como si ya tuviera una llave en el bolsillo, recorriendo con los dedos las paredes de cristal, contemplando la vista como si fuera suya. «¡Qué sitio tan bonito!», dijo, sonriendo con suficiencia mientras se apoyaba en la puerta del balcón. «Podría trabajar muchísimo aquí». Me reí en ese momento, pensé que era solo otra de sus bromas. Pero la forma en que miraba a su alrededor, como un rey contemplando su futuro reino, me hizo sentir una inquietud en el pecho. Kendra lo ignoró. «Solo está siendo Tobías», dijo con ese tono desenfadado y desdeñoso que siempre usaba. Pero había visto cómo sus ojos se posaban en la suite principal, como había insinuado que su próximo gran proyecto necesitaba un espacio de trabajo adecuado. Pensé que estaba siendo ridículo. Debía haberlo pensado mejor. Después de esa primera visita, la solicitud empezó siendo pequeña. Joyce llamó una noche, toda melosa y preocupada, preguntando si Tobías podía pasar el fin de semana mientras se recuperaba. Dije que no cortésmente. Nuestro lugar no era un lugar para dormir. Era nuestro hogar. Kendra me dijo que estaba siendo dura. «Solo es un fin de semana», dijo. «¿Es familia?» Entonces Clarence empezó a dar indirectas. «Un hombre de su edad necesita estabilidad», decía, entrecerrando los ojos como si estuviera poniendo a prueba mi determinación. «Solo necesita una plataforma de lanzamiento, una plataforma de lanzamiento. Como si mi casa fuera una especie de incubadora de startups». Mantuve mis respuestas neutrales y educadas. Pero por dentro, el resentimiento empezó a crecer. La noche que Kendra me pidió que le dejara las llaves al portero, supe que la línea entre mi vida y la suya se había desdibujado irremediablemente. «Por si acaso pasa Tobías», había dicho, removiendo su café con una despreocupación tan practicada que me revolvió el estómago. Dejé la taza con cuidado, como si fuera a romperse en mi mano. «¿Por qué pasaría por aquí?», y pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos, fríos y expectantes. «Solo necesita sentir que tiene opciones. Somos su familia, Malik. Deberíamos ayudarlo». Quería preguntar quién me había ayudado cuando apenas subsistía, viviendo de fideos instantáneos y sueños a medias. ¿Quién estuvo ahí cuando trabajaba hasta altas horas de la noche, intentando construir algo de la nada? Pero no lo dije. Solo negué con la cabeza. «No», le dije. «Nuestra casa no es una opción».
Es nuestra casa. Me miró como si hubiera escupido en la mesa. Te falta empatía, dijo, con una palabra tan afilada como el cristal. No discutí. Había pasado demasiados años aprendiendo que las discusiones en esta familia no eran peleas, sino trampas. Y cada vez que contraatacaba, acababa pareciendo el villano. Esa noche, me senté en el balcón mucho después de que las luces de la ciudad empezaran a desdibujarse. Miré el horizonte, el mismo horizonte que había soñado desde un pequeño estudio hacía años. Lo había logrado. Había construido una vida de la que podía estar orgulloso. Pero cada vez que su familia entraba por esas puertas, sentía como si estuvieran destrozando las paredes, convirtiendo mi casa en su moneda de cambio. Y Kendra, mi pareja, mi esposa, los había dejado. Me preguntaba cuándo dejaría de estar de mi lado. Quizás nunca lo fue. Quizás estuve demasiado ocupado intentando ser un buen esposo como para darme cuenta de que su lealtad siempre había sido hacia ellos. A la mañana siguiente, establecí nuevos límites. Le dije al conserje que no dejara entrar a Tobías sin mi permiso. Cancelé la llave de repuesto que Kendra había insistido en darle. Cambié el código de entrada por uno que nadie más que yo pudiera saber. No se trataba de ser mezquina. Se trataba de poner un límite que debía haber puesto en cuanto cruzaron el umbral. No se lo dije a Kendra. No le entendí esa explicación. No después de cómo me había mirado. No después de cómo su familia había tratado mi casa como si fuera un centro comunitario. No les debía nada a ninguno. Ese ático era mío. Cada centímetro. Y por primera vez desde que me mudé, me di cuenta de que necesitaba recuperarlo. No solo las paredes y los muebles. El aire. El silencio. La dignidad que había vertido en ese lugar. Porque si no, perdería más que un hogar. Me perdería. Y no iba a permitir que eso sucediera. No ahora. Nunca. Las peticiones llegaron poco a poco, como grietas en una presa que nadie nota hasta que todo revienta. Empezó con ese tono suave que Joyce perfeccionó. El que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación, aunque todos los demás estuvieran escuchando. Malik, cariño, decía, como si siempre hubiera sido su yerno favorito. Tobías solo necesita un lugar donde descansar un rato. Está pasando por una mala racha. ¿Una mala racha? Ese hombre la había pasado mal desde que tenía edad para hilvanar una frase. Le sonreiría cortésmente y le diría que ya estábamos al límite de nuestra capacidad. Pero las grietas seguían formándose. Kendra se quedaba en la cocina, fingiendo remover una salsa que no tenía intención de cocinar, y repetía las mismas frases una y otra vez, como un actor ensayando para un papel en el que ni siquiera creía. Es mi hermano, Malik. Ya lo sabes. Como si eso fuera lo primero. Cada vez que decía que no, suspiraba como si hubiera decepcionado a toda la familia. Me miraba como si fuera un monstruo desalmado con una corona de oro y un cetro de apatía. Solo son unos días, decía. En esta familia nos apoyamos mutuamente. Quise preguntar quién exactamente me había estado apoyando, pero no lo hice. Simplemente apreté los dientes, le di esa media sonrisa de cansancio que había perfeccionado en las reuniones corporativas y le dije que esta vez no. Pero cada negativa se sentía como una traición a un código que nunca había aceptado seguir. Entonces llegó el día en que me pidió que le dejara las llaves al portero. Por si acaso Tobías pasaba por aquí, dijo, como si me estuviera pidiendo que comprara pan de camino a casa. Casi se me cae la taza que sostenía. Sentí una opresión en el pecho y el corazón me golpeó las costillas como un puño contra una puerta cerrada. Por si acaso, pregunté. Mi voz no sonaba como la mía. Parecía un hombre que apenas reconocía, afilado, frío, inflexible. Kendra ni se inmutó. Simplemente mantuvo la mirada fija en mí, retándome a discutir. Es familia, dijo ella. Ya sabes cómo es. Quizás necesite un lugar para despejarse, y no es que estorbe. Tenemos toda esa ala de invitados. La miré fijamente, intentando decidir si realmente creía lo que decía. ¿Te refieres al ala que convertí en mi oficina?, pregunté. ¿El que tiene mi equipo, mis archivos, las cosas que uso para ganarme la vida?
Se encogió de hombros como si estuviera siendo dramática. Es solo espacio, dijo. Qué posesiva eres a veces. No es que Tobías fuera a robar nada. Dejé la taza con cuidado, temiendo que se rompiera en mi mano. No, dije en voz baja pero firme. No le daré una llave. Esta es nuestra casa, Kyndra. No la suya. Entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. Te falta empatía, espetó, y sus palabras cortaron el aire como una cuchilla. Empatía, para un hombre niño de 38 años que no había pagado alquiler ni un solo día en su vida. Me reí, un sonido amargo que me resultaba extraño. Empatía, repetí. ¿Te refieres a la que demostré cuando firmé el cheque para que tus padres se quedaran en casa? ¿O a la que demostré cuando pagué la deuda de la tarjeta de crédito de Tobías porque olvidó incluir en el presupuesto su idea del festival del mes? ¿Ese tipo de empatía? Ella se estremeció, pero solo por un segundo. Entonces se alzaron los muros, los que siempre construía cuando la acorralaban. Eso era diferente, siseó. Estaba en apuros. Las familias se ayudan mutuamente. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No, Kyndra, dije, con la voz temblorosa por el peso de cada vez que los había dejado pisotearme. Te ayudo porque te quiero. Pero no estoy aquí para financiar la incapacidad de tu hermano para crecer. El silencio que siguió fue tan pesado que pensé que me aplastaría. Se dio la vuelta, con la espalda rígida y las manos apretadas a los costados. Quería que se girara, que me mirara como solía hacerlo cuando construíamos nuestra vida juntos. Pero no lo hizo. Se quedó allí parada, mirando la ventana como si ésta contuviera respuestas que yo desconocía. Finalmente, habló, con voz fría y monótona. Supongo que no me di cuenta de que me casé con un hombre sin compasión, dijo. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Pero en lugar de discutir, respiré hondo. Supongo que no me di cuenta de que me casé con alguien que consideraba mi trabajo duro un bien común. Le respondí. Giró la cabeza de golpe, con los ojos abiertos y acusadores. Pero antes de que pudiera responder, me di la vuelta y salí de la cocina. En el pasillo, me apoyé en la pared, apretándome las sienes con las palmas de las manos como si pudiera quitarme el dolor de la cabeza. Pensé en todas las noches que había pasado construyendo esta vida, los sacrificios que había hecho, el orgullo silencioso que sentí cuando finalmente firmé el contrato de arrendamiento del ático. Pensé en cada vez que había puesto excusas por su familia, cada vez que me había dicho a mí mismo que era su forma de ser. Pero esto no era solo su forma de ser. Era su plan. Y yo había estado demasiado ocupado intentando ser un buen esposo como para darme cuenta. Me aparté de la pared y caminé hacia la sala. El horizonte de la ciudad me guiñaba el ojo a través del cristal. Yo lo había construido. Yo. Nadie más. Y si creían que podían entrar y llevárselo, se llevarían una sorpresa desagradable. Esa noche, cambié las cerraduras. Llamé al conserje y le dije que bajo ninguna circunstancia se le permitiría entrar a Tobías sin mi aprobación. Cancelé la llave de repuesto que Kyndra le había dado. Me senté en mi escritorio y escribí un correo electrónico a mi abogado, por si acaso. Porque sabía, en el fondo, que esto era solo el principio. Seguirían viniendo. Seguirían preguntando. Y cada vez que decía que no, me convertían en el villano. Pero ya no seguiría interpretando ese papel. Ya no sería el hombre que mantenía la paz a costa de su propia cordura. Pensé en la palabra empatía, en cómo la había usado como arma. Y me di cuenta de que la empatía sin límites no es compasión, es rendición. Y yo me había estado rindiendo durante demasiado tiempo. Ya no. Estaba harta de que decidieran quién era yo. Estaba harta de entregar partes de mí a quienes solo me veían como un medio para un fin. Ya no era más que el hombre que decía que sí solo para mantener la paz. De ahora en adelante, le diría que no. No a Tobías. No a los sentimientos de culpa de Kyndra. No a la idea de que mi trabajo duro era para que lo compartieran. Por fin estaba lista para mantenerme firme. Y fue como la primera vez que respiraba con sinceridad en años. En la fiesta de cumpleaños de Tobías, todo encajó con una gélida indecisión. El momento oportuno.
El tono coordinado de la familia. La forma en que todas sus miradas parecían deslizarse hacia mí al mismo tiempo, como si hubiera sonado una alarma silenciosa. Entré con el reloj de lujo en la mano, el que había comprado tras darle vueltas a cada detalle, si sería negro o plateado, grabado o no. Quería que fuera respetuoso, aunque nunca lo había visto llevar nada más que esa correa de cuero desgastada que, según él, era vintage. Pero esa noche me di cuenta de que el respeto era algo que nunca habían planeado devolver. La cena fue tensa desde el principio. Cada elogio sobre el roast beef estaba teñido de tensión. Cada brindis parecía girar en torno a Tobías, su resiliencia, su creatividad, su necesidad de un verdadero hogar al que llamar suyo. Incluso cuando intenté desviar la conversación hacia algo neutral, como las renovaciones que Clarence había estado planeando para el jardín, Joyce encontró la manera de volver a la situación de vida de Tobías. Es tan difícil encontrar un buen sitio para empezar de cero, dijo, mirándome fijamente. El alquiler es imposible hoy en día. Como si Tobías hubiera pagado alquiler en los últimos 5 años. Asentí, con la sonrisa en mi rostro como un cascarón quebradizo. Luego llegó el pastel. Habían pedido uno de esos extravagantes, una torre de 3 pisos con glaseado de chocolate blanco y un brillante número 38 encima. Tobías sonrió radiante como una celebridad, tomando el cuchillo con un gesto exagerado. Por el siguiente capítulo, declaró, con la voz resonante como si fuera el invitado de honor de una gala. Aplaudí cortésmente, aunque el corazón me latía con fuerza en las costillas como una campana de alarma. Entonces, mientras todos volvían a sus asientos, Joyce se levantó y se aclaró la garganta. La sala quedó en silencio. Lucía esa sonrisa melosa que había perfeccionado durante décadas de salirse con la suya. Malik, comenzó, con la voz temblorosa, lo justo para que pareciera que iba a decir algo sincero. Siempre has sido tan generoso. Has hecho tanto por esta familia. Y esta noche, en el día especial de Tobías, queríamos pedirle un pequeño gesto más. Se me encogió el estómago. Sentía todas las miradas sobre mí. Kindra brillaba de expectación, Tobías entrecerró los ojos con un triunfo apenas disimulado. La miré de reojo, pero ella no me devolvió la mirada. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, una postura demasiado rígida para parecer despreocupada. Joyce continuó, un hombre, especialmente uno con el potencial de Tobías, necesita un espacio propio. Una oportunidad para prosperar. ¿Lo entiendes, verdad, Malik? Señaló a la mesa, buscando la aprobación de los demás. Clarence asintió solemnemente, como un juez dictando sentencia. Un hombre necesita su propio espacio, repitió. Una oportunidad para hacerse alguien. Tobías se recostó en su silla, con un brazo sobre el respaldo y una sonrisa satisfecha en los labios. No dijo nada, solo esperó, dejando que su familia hiciera el trabajo sucio. Entonces Kindra se levantó, su mirada fija en la mía con una mezcla de súplica y determinación que fue como una bofetada. Malik, dijo con voz temblorosa pero firme. Podrías ayudar a mi hermano a empezar de cero. Nos lo debes. Sentí como si el suelo se derrumbara bajo mis pies. Sentí una opresión en el pecho y la visión borrosa. No podía respirar. Miré alrededor de la mesa, buscando a alguien que pudiera defenderme, alguien que pudiera ver lo equivocado que estaba. Pero nadie habló. Ni Joyce, con su sonrisa apretada. Ni Clarence, que me observaba como si me estuvieran juzgando. Ni siquiera Kindra, que solía ser la única persona que creía que me protegería. Intenté reír, pero me salió un resoplido amargo. ¿Te debo tanto? Repetí en voz baja e incrédula. ¿Por qué, exactamente? ¿Por pagar tus deudas? ¿Por rescatar a Tobías cada vez que se quema la vida por una idea descabellada? Silencio. El rostro de Kindra se endureció. El temblor en su voz desapareció, reemplazado por una fría certeza que me heló la sangre. Podrías ayudarme, dijo. Deberías ayudar. Eso es lo que hace la familia. Familia. Casi me atraganto con la palabra. Durante años, creí que en eso me convertiría. En una parte de ellos, alguien en quien habían aprendido a confiar y amar. Pero ahora veía la verdad, tan clara como el agua. Nunca fui de la familia. Solo era un recurso,
un pozo del que sacar cada vez que su preciado Tobías tropezaba. Me puse de pie lentamente, mi silla raspando el suelo, el sonido atravesando la habitación como una cuchilla. No, dije con voz firme pero tranquila. No le daré mi casa. No le daré mi trabajo. Ya le he dado suficiente a esta familia. Kindra abrió mucho los ojos y entreabrió los labios con sorpresa, o quizás rabia. Malik, empezó. Pero antes de que pudiera terminar, me dio una bofetada. Justo en la cara. El sonido resonó por la habitación como un disparo. Me ardía la mejilla y, por un instante, no pude moverme. La miré fijamente, con la mano aún en el aire, como si esperara un aplauso. Pero nadie aplaudió. Nadie se quedó sin aliento. Nadie dijo una palabra. Tobías se removió en su asiento, ocultando su sonrisa. Joyce cogió su copa de vino, con la mirada baja pero satisfecha. Clarence se aclaró la garganta y bebió un largo y pausado sorbo de agua. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí, como si cada respiración que había tomado en esa casa fuera una mentira. Había pasado años intentando ser el buen esposo, el buen yerno, el hombre que mantenía la paz. Y al final, no importó. Uno a uno, eligieron a Tobías. Me volví hacia Kindra, con una voz fría y desconocida. No debiste haber hecho eso, dije. Su mano temblaba, pero su mirada era firme. No debiste haberte negado, me espetó. Miré a mi alrededor una última vez, memorizando cada rostro, cada expresión, cada silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Le había dado a esta familia todo lo que tenía, mi tiempo, mi dinero, mi lealtad, y me lo habían devuelto como si fuera un plato sucio. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí. La puerta se cerró de golpe tras de mí con una firmeza que me hizo sentir libre. Y al salir al aire fresco de la noche, con el escozor de su mano aún en la mejilla, supe una cosa con certeza. Esa bofetada me dolió más que una simple herida. Desbloqueó algo permanente, una verdad que había sido demasiado ciega para ver. Y nunca más permitiría que me arrebataran un pedazo. No alcé la voz. No tomé represalias. Ni siquiera miré a la gente que estaba allí sentada, viendo cómo mi esposa me abofeteaba como si fuera un niño que hubiera roto una regla. Simplemente me quedé de pie, respiré hondo y salí. El aire frío de la noche me golpeó la piel como un bautismo. La bofetada me dolió, pero lo que más dolió fue el silencio que siguió. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Simplemente se quedaron allí sentados, cómplices de su creencia compartida de que les debía algo que ya les había dado 1000 veces. Caminé hacia mi coche, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Me ardía el pecho con un dolor que no era físico, el dolor que me producía darme cuenta de que había sido un personaje secundario en mi vida durante demasiado tiempo. Me senté al volante y me quedé allí un momento, aferrándome al volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Sentía la oscuridad a mi alrededor oprimiéndome, pero la acepté. No quería la luz. No quería que sus rostros persistieran en mi mente, cada uno recordándome el papel que yo había desempeñado al permitirles hacerlo. No pensaba en venganza. Pensé en el respeto, en mi respeto, y en cuánto tiempo lo había estado regalando como si fuera un caramelo en un desfile. ¿Cuántas veces había dejado de lado mis propios límites para complacerlos? ¿Cuántas veces había dejado que su comodidad importara más que la mía? Mientras conducía a casa, las luces de la ciudad se difuminaban en franjas blancas y rojas. Repasé cada conversación en mi cabeza, las peticiones melosas de Joyce, los gestos condescendientes de Clarence, la sonrisa de Tobías, la mirada fría de Kendra. Cada palabra, cada tono, cada vez que me hicieron sentir inferior. Todo estaba ahí, acumulado como una deuda que nunca planearon pagar. Cuando entré al estacionamiento del ático, no me apresuré. Aparqué, apagué el motor y me quedé allí sentado. El zumbido del motor al enfriarse era el único sonido en un silencio que parecía una catedral. Pensé en ese lugar, el hogar que había construido desde cero, el lugar al que había dedicado cada noche y cada sacrificio. Se suponía que ese espacio sería mi santuario, y sin embargo, se había convertido en moneda de cambio en una disputa familiar de la que nunca quise formar parte. Subí en ascensor, las paredes de espejo reflejaban a un hombre que apenas reconocía. Todavía me ardía la cara donde Kendra me había dado un golpe.
El enrojecimiento ya había empezado a desaparecer, pero sabía que la marca permanecería mucho después de que la piel sanara. Caminé por el pasillo, cada paso resonando como una promesa que aún no había hecho. Cuando abrí la puerta y entré, el lugar se sentía diferente, más tranquilo, como si contuviera la respiración, esperando a ver quién sería yo ahora. Dejé las llaves en la encimera y caminé hacia la sala. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí, un mar de luces y posibilidades. Me quedé allí, mirándolo, dejando que el silencio me inundara. No era el tipo de silencio que pedía a gritos ser llenado con ruido. Era de esos que me retaban a entrar, a reclamarlo como mío. Esa noche, cambié las cerraduras. Saqué las llaves de repuesto que le había dado a Kendra y las tiré a la basura con una firmeza que se sintió como un portazo. Llamé a la administración del edificio y les pedí que borraran su código de acceso del sistema. No grité. No di explicaciones. Simplemente les dije lo que debían hacer. No se trataba de venganza. Se trataba de reclamar lo que era mío, mi espacio, mi paz, mi dignidad. Pensé en todas las veces que dejé que su familia entrara por esas puertas como si fueran los dueños del lugar. Como si yo fuera su dueño. Pensé en cada vez que me mordí la lengua. Siempre dejaba pasar sus golpes porque era más fácil que plantarme y empezar una pelea. Pero esa pelea me había encontrado de todos modos. Y esta vez, no iba a ceder. Me senté en el sofá, con las luces de la ciudad parpadeando en las paredes de cristal, y dejé que todo aquello me pesara. La traición. El silencio. Los años de hacer de buen esposo, de yerno complaciente. Lo dejé entrar todo. Hasta la última gota. Y entonces lo dejé ir. Porque sabía que ya no podía más. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El aire se sentía diferente, más ligero, de alguna manera. Como si la casa misma volviera a respirar. Preparé una cafetera y observé cómo el cielo cambiaba de negro a gris y a rosa, mientras la ciudad cobraba vida ventana a ventana. Pensé en Kendra, en cómo había priorizado la comodidad de su familia sobre mi respeto. Me pregunté si siquiera entendería por qué hice lo que hice. Tal vez pensaría que exageraba. Quizás les contaría a sus padres cómo la abandoné. Pero ese era su problema ahora. No el mío. Llamé al conserje del edificio y le di instrucciones claras. Nadie entra sin mi permiso. Nadie. Ni siquiera mi esposa. Hizo una pausa, probablemente sorprendido por la firmeza de mi voz. Luego dijo, por supuesto, señor Warren. Actualizaremos los registros de inmediato. Colgué y sentí una sensación de calma en el pecho, una calma que no había sentido en años. Recorrí el ático, habitación por habitación, como un hombre que regresa a su propia piel tras un largo exilio. Esto era mío. Cada centímetro. Cada pared de cristal y cada suelo pulido. Cada atardecer que teñía de dorado la sala. Yo lo había construido. Nadie más. Más tarde ese mismo día, llamé a mi abogada, Vivian Chin. Ella me había acompañado desde el principio, en cada negociación de contrato, en cada trato comercial. Fue directa, eficiente y leal hasta la médula. Cuando le conté lo sucedido, se rió, una risa breve y aguda que me hizo sonreír a pesar de todo. Creen que esto es una comedia, dijo. Pero lo manejaremos como un tribunal. Asentí, aunque no podía verme. Quiero asegurarme de que entiendan, dije con voz firme, que este es mi hogar. Que no soy un felpudo. Considéralo resuelto, dijo. Enviaré una orden de cese y desistimiento antes del final del día. Y si se resisten, presionaremos con más fuerza. Le di las gracias, colgué y me recosté en la silla. El sol ya estaba alto y la ciudad bullía de vida. Miré a mi alrededor, mi santuario, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. No se trataba de venganza. No se trataba de demostrar nada. Se trataba de elegirme finalmente. Y en ese momento, supe que nunca dejaría que nadie, ni familia ni nadie, me arrebatara eso otra vez. La semana siguiente trajo una tormenta que parecía un descarrilamiento a cámara lenta. Una que veía venir, pero de la que no podía alejarme.
Kendra apareció en el edificio con los ojos hinchados como si hubiera estado llorando durante horas. Se quedó en la entrada, aferrándose a la puerta de cristal como si pudiera salvarla. A través de la cámara de seguridad, la vi rogarle al conserje que la dejara subir a su casa. Así lo decía ella. Como si el lugar todavía fuera la mitad de suyo, como si no hubiera renunciado a todos sus derechos en el momento en que los eligió a ellos en lugar de a mí. No me moví. Ni siquiera me inmuté. La observé en esa pantalla, cada lágrima, cada súplica dramática, cada mirada de reojo para ver si alguien la observaba. El conserje, que Dios lo bendiga, negó con la cabeza y le indicó la salida. Su voz se quebró al suplicar, pero le había dado instrucciones estrictas. Nadie entraba sin mi permiso. Ni siquiera la mujer que una vez compartió mi cama. Mi teléfono vibró esa misma tarde, un número desconocido. Respondí, y la voz de Tobías me acogió como un veneno. ¿De verdad le vas a hacer esto a tu esposa?, se burló. ¿La vas a dejar ahí parada como una mendiga mientras tú estás sentado en tu torre? ¿Crees que eso es lo que hace un hombre de verdad? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera el trabajo por mí. Finalmente, hablé, y cada palabra fue un clavo en el ataúd de la hermandad que él creía que teníamos. Ya me has quitado suficiente, dije. No te metas en mi casa. No te metas en mi vida. Empezó a reír, con ese sonido hueco que me puso los pelos de punta. Siempre fuiste el egoísta, Malik, dijo. Siempre te creíste mejor que los demás. Pero déjame decirte algo, la familia no abandona a la familia. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, me senté en la encimera de la cocina, con las luces de la ciudad centelleando a través del cristal, y miré fijamente el lado vacío de la mesa donde solía sentarse Kendra. El fantasma de su risa aún persistía, pero ahora sonaba diferente, cortante, burlona, como un eco de cada vez que los había elegido a ellos antes que a mí. Pensé en las palabras que me había lanzado, empatía, y me pregunté si alguna vez había sabido realmente lo que significaba. Porque la verdad era que les había dado todo. Hasta la última gota de paciencia. Cada gota de lealtad. Cada parte de mí que creía que me haría ver como uno de ellos. Y nunca había sido suficiente. Unos días después, llegó una carta. Escrita con precisión, con membrete oficial. Del abogado de los padres de Kendra. Decía que había prometido verbalmente comprarnos un lugar para vivir, y algunas tonterías sobre obligaciones familiares y contratos verbales. Casi me río al leerlo. Casi. Pero había algo en la forma en que se apilaban las palabras. Como si esperaran que me diera por vencido y firmara mi contrato sin oponer resistencia. Llamé a Vivien Chin. No perdió el tiempo con compasión. Intentan asustarte, dijo. Pero esa carta no sirve de nada. No tienen nada. Ningún contrato firmado. Ningún contrato de arrendamiento. Nada. Redactaremos un acuerdo de cese y desistimiento. Dejaremos bien claro que Tobías no tiene derecho ni a un felpudo. Casi podía oírla remangarse. Y si quieren llevar esto a juicio, añadió, los enterraremos. Una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Algo frío y seguro. Hazlo, dije. Y asegúrate de que sepan que ya no me hago el amable. Esa tarde, se emitió la orden de cese y desistimiento, con la misma eficiencia con la que había construido mi carrera. Sin dramatismo. Sin teatralidad. Solo los hechos. Tobías no era bienvenido en mi casa. Kendra no tenía derecho a usar mi espacio como instrumento en sus políticas familiares. Cualquier nuevo intento de acosarme se enfrentaría a una rápida acción legal. Vivien me envió una copia y leí cada palabra 2 veces, saboreando su precisión. Sentí que era una armadura que nunca supe que necesitaba. Al día siguiente, Tobías apareció en mi oficina. Lo observé a través de las paredes de cristal mientras paseaba por la recepción como un animal enjaulado, con la cara roja de indignación. Vestía una camisa de diseñador que nunca le había visto, con el pelo peinado como si acabara de salir de una sesión de fotos. Parecía un hombre que se hacía el adulto. Le hice una seña a seguridad, y lo interceptaron antes de que pudiera llegar a mi puerta. A través del cristal,
Vi su rostro contorsionarse de rabia mientras me señalaba. No pude oír su boca moviéndose con furia. Parecía ridículo, como un niño haciendo un berrinche en medio de un mundo de adultos. El personal de seguridad lo escoltó fuera, y me quedé mirando hasta que se cerraron las puertas del ascensor. Entonces volví a la computadora, con las manos firmes y el corazón en calma por primera vez en semanas. Porque ahora, todo estaba claro. Se acabaron los juegos, los remordimientos, la mentira de que les debía algo. Esa noche, me senté en la sala, las luces se atenuaron y me dejé envolver por el silencio. Pensé en el hombre que había sido, el hombre que anteponía las necesidades de los demás a las suyas. El hombre que dejó que sus exigencias lo agobiaran como cadenas. Y pensé en el hombre en el que me había convertido, el hombre que finalmente se había elegido a sí mismo. No se trataba solo de Tobías. Ni de Kendra. O cualquiera de ellos. Se trataba del hombre que vi en el espejo. El hombre que se había ganado cada centímetro de esta vida y que no iba a renunciar a ella porque alguien llorara en su puerta. La ciudad exterior se sentía viva como no lo había estado en años, como si por fin volviera a ser mía. El horizonte por el que había luchado. La vista que me había ganado. Y entonces me di cuenta de que a veces la única manera de encontrarte a ti mismo es perder a todos los que nunca te vieron de verdad. Levanté un vaso de whisky, con el hielo tintineando en el silencio, y brindé en silencio por eso. Por el hombre que por fin había aprendido a decir no. Al hombre que finalmente aprendió a protegerse. Y al futuro, un futuro donde no dejaría que nadie más escribiera mi historia. En ese momento, con la ciudad zumbando a mis pies y la noche extendiéndose como una promesa, supe que era más fuerte de lo que jamás habían creído. Y ya no tenía miedo. Tobías actuó con la sutileza de una bola de demolición. Una semana después de recibir la orden de cese y desistimiento en su buzón, vi la primera publicación en Facebook. Su rostro sonriente brillaba en una selfie granulada. El horizonte de la ciudad a sus espaldas, como una bandera de guerra. El pie de foto rezumaba agresión pasiva. Algunos hombres no soportan compartir el éxito. Es triste cuando el esposo de tu hermana valora la propiedad por encima de las personas. Etiqueta la familia primero. Tristes verdades. No tardó mucho en aparecer el desfile de condolencias en los comentarios. Creo que Marissa, antigua compañera de cuarto de Kendra en la universidad, escribió, «Uf, típico. Hay gente que es muy codiciosa». Un amigo músico de Tobías publicó, «Vaya, conozco esa sensación». Hay gente que simplemente no entiende lo que significa ser familia. Incluso un primo que no conocía intervino con un emoji de cara triste y una frase sobre la traición. Leí cada palabra. Cada una era una gota de veneno. Pero no respondí. No hacía falta. Porque por primera vez en mi vida, no estaba jugando a la defensiva. Ya le había enviado a Vivian capturas de pantalla de todo. De cada mentira. De cada manipulación de la verdad. Era más rápida que los guerreros del teclado de Tobías. Will tenía cargos por difamación en el paquete legal, dijo ella. Su tono era enérgico y seguro. Si quieren jugar a este juego, les enseñaremos cómo funciona el mundo real. Sabía que lo decía en serio. Vivian no era solo mi abogada. Ella se había convertido en mi escudo. Y en ese momento, me di cuenta de que lo que Tobías veía como un blanco fácil, un marido pusilánime que había pasado demasiados años haciéndose el suegro educado, era un hombre que había construido toda su carrera sobre la base de saber cómo sortear a los tiburones. Aún así, a veces el ruido me afectaba. De noche, solo en el ático, el silencio se sentía diferente. Denso. Como el eco de voces que no me pertenecían. Revisaba mi teléfono, leyendo los comentarios que se acumulaban como basura en una esquina. Personas de las que no había sabido nada en años de repente opinaban. Tías compasivas. Amigos de la familia que siempre me miraban como si fuera demasiado callada, demasiado reservada. Diferente. Incluso mi prima, que apenas me había hablado desde que tenía 20 años, dejó un comentario. Oye, Malik, ¿quizás dejar que se quede un rato? Es familia, hermano. Familia. Esa palabra otra vez. Como una soga. Una noche,
Me encontré mirando mi foto de perfil, la de Kindra y yo en nuestra boda, todas sonrisas y promesas. Su brazo alrededor de mi cintura, mi mano apoyada en la suya. La imagen ahora parecía una mentira. Una obra cuidadosamente montada. Una versión de nosotros que solo existía en los ojos de quienes no sabían cuántas grietas se escondían bajo esa sonrisa. Cerré la aplicación, exhalando un suspiro que no me había dado cuenta que había estado conteniendo. Abrí mi agenda, pasé el cursor sobre el número de Vivian y la llamé. Malik contestó al segundo timbre. Su voz era tranquila, profesional, pero podía oír el acero que se escondía debajo. ¿Qué pasa? Solo me aseguro de que cubrimos todos los ángulos, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Esta publicación tiene fuerza. La gente está tomando partido. Suspiró. Es humo digital, Malik. Déjalos hablar. Nosotros nos encargamos. Ya redacté una notificación de difamación. Si insiste, intensificaremos el asunto. Una demanda civil, quizás. No vamos a dejar que esto siga así. Por un segundo, imaginé la sala, a Tobías con sus vaqueros de diseñador, intentando parecer inocente. Yo, de pie con un traje que me quedaba bien, con la mirada del juez fija en ambos. Me preguntaba si alguna vez llegaría a eso. Gracias, Vivian, dije. Es que, no quiero perder el control de esto. No lo harás, prometió. Te subestimaron, Malik. Recordémosles con quién están tratando. Después de eso, dejé de leer los comentarios. Dejé de seguir a todos, a la familia de Kindra, a los amigos del instituto que había mantenido por culpa, incluso a algunos contactos de trabajo a quienes les dio me gusta a la publicación de Tobías, por lo que solo podía asumir que era supervivencia social. Cada vez que dejaba de seguir, sentía que cortaba otra cuerda que me había mantenido atado a su ruido. Cuantas menos voces había en mi cabeza, más claras se volvían las mías. Con cada paso que daba para recuperar mi espacio, mi mente, mi nombre, sentía que la niebla se disipaba. Repinté el estudio y cubrí el gris apagado que Kindra había elegido con un azul marino intenso y relajante. Guardé las fotos de la boda, las caras sonrientes que ahora parecían máscaras. Pedí sábanas nuevas para la cama, de algodón de lujo, nada ostentoso, solo mías. Cada cambio era una pequeña rebelión contra la narrativa que habían intentado imponerme. Una tarde, me quedé junto a la ventana de la sala, observando el zumbido de la ciudad con su movimiento incesante, y me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo dejando que las historias de los demás dictaran las mías. Ya no quería más. A la mañana siguiente, Tobías intentó llamarme. Lo dejé en el buzón de voz. Dejó un mensaje, algo sobre resolver las cosas como adultos. Lo borré sin escuchar el final. El nombre de Kindra apareció en mi teléfono más tarde ese día. No contesté. Me envió un mensaje. Necesitamos hablar. Esto nos supera. Me quedé mirando el mensaje, las palabras se enroscaban como una trampa. No respondí. Vivian me llamó esa noche, con voz enérgica y eficiente. Ya envié la notificación de difamación. Intentará darle vueltas, como siempre. No te involucres. Déjame manejarlo. Gracias, dije con voz tranquila pero firme. Hizo una pausa. Eres más fuerte de lo que creen, Malik. Siempre has sido más fuerte. Y en ese momento, le creí. Esa noche, apagué el teléfono y salí al balcón. La ciudad se extendía ante mí, con luces que brillaban como promesas lejanas. Por primera vez en semanas, sentí algo que no tenía nada que ver con Tobías, Kindra ni sus opiniones. Paz. No era de las fuertes, de las que rugen como una victoria. Era de las silenciosas, de las que te envuelven como una manta cálida, recordándote que la única voz que importa es la que está dentro de tu cabeza. Mientras la noche me rozaba la piel, brindé por el horizonte, y en el silencio, encontré algo que no me había dado cuenta de que me faltaba. Yo mismo. Y por primera vez en años, me sentí cómodo con eso. Recuperé el ático habitación por habitación. Empecé por el dormitorio, vaciando la cama de todo recuerdo nuestro. Las fundas de almohada con monograma, la foto de la boda en la mesita de noche, el frasco medio usado de su loción con aroma a lavanda.
Todo fue a parar a cajas que cerré con una firmeza que nunca antes había conocido. Al principio, la cama se sentía vacía, el espacio a mi lado como un vacío, pero después de unas noches, me di cuenta de que el vacío era solo espacio esperando a ser llenado con mi propia paz. Después llegó la sala. Quité la pared de galería que Kindra había insistido en colocar. Fotos nuestras con su familia en cada festividad, Tobías sonriendo y abrazándonos como si fuera el dueño del lugar. Lo reemplacé con un cuadro que siempre me había encantado, un horizonte al atardecer, vibrante y tranquilo a la vez. Moví los muebles como me gustaba. Abrí las cortinas para que entrara la luz de la mañana y descubrí que la habitación parecía más grande, como si hubiera estado esperando a que la hiciera mía. La cocina era lo más fácil. A Kindra nunca le había gustado cocinar. Las ollas y sartenes que había comprado, más para lucir que para usar, seguían relucientes e intactas. Reorganicé los cajones, llené la nevera con lo que realmente comía y me maravillé de cómo incluso los cambios más pequeños podían hacer que un espacio se sintiera como un hogar. Con cada paso, cada caja empaquetada y guardada, cada foto tomada, me sentía más ligera. No se trataba de borrarla, esos años que compartimos seguían siendo parte de mí, sino de recuperar las partes de mí que había enterrado bajo las expectativas de su familia. El Malik que una vez entró en ese ático con el corazón lleno de esperanza y la mente llena de planes. El Malik que construyó este lugar con sudor y visión, no porque le debiera a nadie, sino porque creía que merecía un hogar que reflejara la vida que tanto había trabajado para construir. Una antigua clienta mía, Sasa, me contactó por esa época con un nuevo trabajo de consultoría, fuera del estado, por 3 meses, con todos los gastos cubiertos. Borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo. Aproveché la oportunidad. No le pedí permiso a Kindra, no se lo dije a nadie excepto a Vivian. Hice las maletas, le dejé las llaves al conserje y abordé ese vuelo sin nada más que mi nombre en la reserva. Esos 3 meses se sintieron como una vida completamente distinta. Días llenos de reuniones y sesiones de estrategia, noches en habitaciones de hotel donde la única voz que podía escuchar era la mía. Redescubrí las partes de mí que había descuidado. La curiosidad que me convirtió en un buen consultor, la disciplina que me ayudó a construir mi negocio desde cero. Incluso encontré tiempo para viejas aficiones, leyendo novelas que habían acumulado polvo en mi estantería, corriendo por senderos en ciudades que nunca había visto. A veces, las noches seguían siendo duras. Me tumbaba en la cama de algún hotel de gran altura, con el zumbido del aire acondicionado como único sonido, y pensaba en cómo me había mirado la familia de Kindra en aquella cena. Como si solo fuera una herramienta, un obstáculo para su preciado bienestar, Tobías. Pensaba en la bofetada, el silencio que siguió, en cómo nadie había intervenido, y me recordaba que me había ido, que me había elegido a mí mismo, que era más fuerte de lo que jamás me habían creído. Cuando volví en abril, la ciudad se sentía diferente. O tal vez era yo. El ático estaba tal como lo dejé, limpio, tranquilo, esperando. El conserje me recibió como a un viejo amigo, me preguntó qué tal el viaje y me entregó el fajo de correo que había perdido. Ni una carta de Kindra. Ni una llamada ni una disculpa. Resultó que se había mudado de nuevo con sus padres una semana después de mi partida. Sin dirección de reenvío. Sin explicación. Solo silencio. Me encontré sintiendo, ¿qué? No exactamente alivio. Tampoco tristeza. Más bien como una silenciosa confirmación de que había tomado la decisión correcta. Desempaqué mi maleta lentamente, tomándome mi tiempo con cada prenda, cada libro. Los coloqué exactamente donde quería, sin concesiones, sin negociaciones. Mi espacio. Mi casa. Llamé a Vivian para avisarle que había vuelto. Estaba emocionadísima, ya hablaba de los próximos pasos y de finalizar la separación legal de Kindra. Probablemente intentará quedarse con un pedazo del ático, me advirtió. Pero no tiene ningún fundamento. Tú construiste ese lugar. Pagaste cada centavo. Ella no aportó nada. Le di las gracias, su confianza fue un consuelo en medio de tanta incertidumbre. Colgué y miré la sala, el sol del atardecer teñía las paredes de dorado. Por primera vez en meses, quizá años, me sentí tranquilo. Como si el suelo bajo mis pies por fin fuera firme. Ese fin de semana, tomé una decisión.
No volvería a mirar atrás. No volvería a defender. Este era mi hogar. Y viviría en él, plenamente y sin complejos. Abrí las ventanas, dejando entrar la brisa que olía a promesa de algo nuevo. Preparé la cena, bistec y verduras asadas, una copa de vino tinto, y me senté a la mesa junto a la ventana, con la ciudad brillando a mis pies. Brindé por el horizonte, por el hombre en el que me había convertido. Cada pared que había repintado, cada foto que había guardado, cada conversación que había terminado, eran ladrillos en los cimientos de una nueva vida. Una que no tenía que compartir con gente que no me valoraba. Esa noche, de pie en el pasillo, me vi reflejada en el espejo. Mis ojos se veían más claros. Tenía la mandíbula apretada, firme. Apenas reconocía al hombre que se había sentado en esa mesa de cumpleaños y había dejado que lo trataran como algo secundario. Y en ese momento, me hice una promesa. No importaba lo que viniera después, no importaba lo que Kendra, Tobías o cualquiera de ellos intentara, jamás les daría ni un trocito de mí. Este ático no era solo una dirección. Era un límite, una declaración, un lugar donde podía decidir quién se quedaba y quién se iba. Y nunca más les permitiría cruzar esa línea. Organicé una cena para mi equipo, mis amigos cercanos y quienes me habían apoyado en lo peor. La idea se me ocurrió una tarde tranquila, mientras veía el sol esconderse tras el horizonte de la ciudad desde mi balcón. El cielo estaba teñido de lavanda y oro, y las luces de la ciudad parpadeaban como viejas amigas. Pensé en cada noche que había pasado allí, primero con Kendra y luego solo, dejando que el peso de la traición de su familia me convirtiera en un hombre que casi no reconocía. Pero me había reconstruido en estas habitaciones. Había encontrado mi voz en el silencio de los pasillos vacíos y el eco de mis propios pasos. Me pareció apropiado celebrar eso, mi propio renacimiento, con quienes me habían recordado quién era cuando casi lo había olvidado. Invité primero a mi equipo. Haden, mi jefe de proyecto, con su ingenio para desarmar a cualquier cliente. Nina, que se había quedado conmigo hasta tarde más noches de las que podía contar, organizando facturas y presentaciones estratégicas. Y Marcus, mi diseñador discreto, cuyos bocetos siempre encontraban la manera perfecta de convertir una idea en algo real. Todos me habían visto en mi peor momento, durante los días que pasé escuchando a medias las llamadas mientras mi mente reflexionaba sobre la traición de Kendra. Nunca me juzgaron, simplemente me apoyaron. Mantuvieron el barco a flote cuando yo no pude. Luego invité a Sasha, mi antigua clienta, quien me había ofrecido el trabajo de consultoría al otro lado del país. La que me había dado espacio para respirar. Me envió un mensaje simple. Cuando quieras volver al ruedo, sabes que te apoyo. Su lealtad fue como un salvavidas durante esas semanas en las que me costaba mantenerme a flote. Al caer la noche, puse la mesa en la terraza de la azotea. Quería las luces de la ciudad como telón de fondo, un recordatorio del horizonte que había reclamado como mío. El ático siempre me había parecido una fortaleza, pero esta noche quería que se sintiera como un hogar, un lugar donde la gente adecuada pudiera reunirse, no porque esperaran algo de mí, sino porque se lo habían ganado con su honestidad, su risa y su fe en mí. Los primeros invitados llegaron justo después del atardecer, el aire calentaba con un toque de verano. Había preparado una comida sencilla pero buena. Pollo asado, verduras asadas, pan que aún olía a panadería de abajo y un vino que no me dejó en la ruina, pero que me dio la sensación de una celebración. «Guau», dijo Haden, mirando la terraza. «Te arreglaste bien, jefe». Me reí, sinceramente y sin reservas, sintiéndome más ligero que en meses. «Gracias, amigo. Sabes que no puedo dejar que veas el desorden que hay dentro». Nina me dio un abrazo rápido. «Este lugar se siente diferente», dijo. «Más ligero. Como si volviera a ser tuyo». Asentí, dejando que sus palabras se asentaran en mi pecho como una promesa que finalmente cumplí. «Sí», dije. «Lo es». Comimos y bebimos, y la risa se extendía por la noche como música. Les conté historias sobre el proyecto de consultoría, los horarios ajetreados, las nuevas ideas que se me habían ocurrido. Compartieron anécdotas de los meses que estuve ausente, bromas de oficina, contratiempos con clientes, sus propios triunfos personales. Cada palabra era como un hilo que me devolvía a la vida que casi había dejado escapar. En un momento dado,
Marcus levantó su copa. A Malik, le dijo con voz firme, por mostrarnos que la fuerza no siempre se manifiesta como la gente espera. Los demás también alzaron sus copas, con la mirada fija en mí. En ese momento, me di cuenta de que había pasado tanto tiempo intentando ser el hombre que la familia de Kendra necesitaba, el hombre que mantenía la paz, que había olvidado lo bien que se sentía ser simplemente el hombre que quería ser. Gracias, dije, con la voz cargada de algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Gratitud. Por estar a mi lado. Por creer en mí. Y por recordarme que mi vida me pertenece. Chocamos las copas y, por un instante, la azotea brilló con algo mágico, un grupo de personas que no me veían como una cuenta bancaria ni un último recurso, sino como un hombre que se había ganado su lugar en esta mesa. A medida que la noche se hacía más profunda, la ciudad se extendía ante nosotros, un recordatorio viviente de que, por mucho que intentaran definirme, yo era el único que podía decidir quién era. Miré a mi alrededor, la sonrisa de Haden, la fuerza serena de Nina, la mirada firme de Mark, la risa de Sasha, y supe que algo había cambiado en mí. Ya no era el hombre que andaba con pies de plomo, esperando la siguiente bofetada, literal o no. Ya no era el hombre que dejaba que las necesidades de los demás prevalecieran sobre las suyas. Era el hombre que construía su propio hogar y decidía quién era bienvenido. Pensé en Kendra entonces, no con ira, sino con una especie de claridad distante. Ella había tomado su decisión. Había decidido creer que yo era el villano de una historia que había escrito sin mí. Déjala. Esa era su vida. La mía estaba aquí, rodeada de gente que me veía, me respetaba y no necesitaba que me sacrificara por su comodidad. Mientras la risa se convertía en un suave murmullo y las velas titilaban, me puse de pie y levanté mi copa por última vez. Por nosotros, dije. Por encontrar fuerza donde menos la esperamos. Y saber que nadie, por muy cercano que haya sido, puede definir quiénes somos. Alzaron sus copas, me miraron fijamente, y sentí el peso de cada momento que me había traído hasta aquí. Cada noche sin dormir. Cada bofetada. Cada traición. Cada decisión de alejarme en lugar de luchar. El ático ya no era solo un hogar. Era un límite con techo. Era la prueba de que podía elegir la paz sobre el rendimiento, la autoestima sobre las políticas familiares y la dignidad sobre la disfunción. Mientras contemplaba el horizonte de la ciudad, las últimas risas desvaneciéndose en la noche, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Una calma que tanto había luchado por encontrar. Brindé, no por la venganza, sino por el renacimiento. Y a todo hombre al que le han dicho que se sacrifique por la idea de hombría de alguien más. Se te permitió decir que no y por fin lo dije. Y nunca volvería atrás.